Hoy en día nos vemos rodeados de edificios. Altos rascacielos tapizan nuestra vista, todos luchando por alcanzar la altura máxima y batir una nueva marca. Detrás de cada edificación hay arquitectos detrás, que se las arreglan por buscar la consonancia entre lo funcional y lo llamativo a la vista. Los arquitectos que diseñan los edificios han existido siempre, pero su titulación moderna, aunque cueste creer, no tiene más de 3 siglos de antigüedad. Es por esto que surgen distintas discusiones acerca de la etimología de la palabra, distinguiéndose 3 principales fuentes divergentes. La primera nos plantea al arquitecto como el primero de la obra, proveniente del griego como architecton, primero y obra. La segunda concepción guarda relación con la raíz ars, el superlativo que significa más que. De esta manera, como arzobispo significa más que un obispo, ars y tectón generarían más que un constructor. Una tercera concepción dentro de la etimología de la palabra guarda relación con el principio argé. Es acá donde Platón nos echará una mano y ayudará a entender la labor de aquellas personas. Arquitectura. El legado de Platón. Algunas fuentes nos han demostrado que aquel pensador griego, nacido y muerto en Atenas, ya se refería a estos asuntos. En su obra de vejez, Las leyes, se puede encontrar la siguiente cita. El principio, argé o arqué, es un dios que, estableciéndose entre los hombres, salva todas las cosas. Pero, ¿qué es el argé? Corresponde al concepto que indica el comienzo del universo. Es el primer elemento de todas las cosas y que no necesita de ninguna otra cosa para existir, solo el mismo, pues es el punto de partida y fundamento. Los presocráticos y fisiólogos son los que trataron de buscar aquel principio, distinguiéndose varios como Parménides, Pitágoras, Heráclito, entre otros. Arjai, plural de argé, correspondía en arquitectura a los cimientos de un edificio, lo que primero es construido y que sustenta todo el resto. Si los cimientos todo se derrumba, imaginen un edificio sin sus bases, es imposible. Pero, en la actualidad, ¿hemos olvidado aquel concepto ancestral? No, argé entra a formar parte de las palabras compuestas habituales, como arqueología, que corresponde a la búsqueda de los restos para ahondar luego en el conocimiento de los fundamentos y sus inicios, o arquitectura, la técnica que busca la construcción asentando las bases o cimientos y luego lo que se instala sobre ello. Para Anaximandro, el argé correspondía al apeirón, un ente ilimitado de un material desconocido e infinito, que estaba a la espera de ser contenido por formas particulares de materia que nosotros conocemos actualmente. Platón retomó la concepción de Anaximandro. No se refiere al argé como un término usual, un concepto, sino como una divinidad, pero no como las del Olimpo, sino como un dios filosófico. Esta potencia, este principio divino, invisible, podemos suponer que se manifiesta en la Tierra. Su manifestación consiste en su descendimiento, su aparición entre los seres humanos y su instalación. Dicha llegada para siempre trae la salvación de todas las cosas, la humanidad entre estas. Y por tanto, Platón prosigue pidiendo que todos le rindamos el honor que le conviene. Establecimiento de la traducción de hidrúmene, emparentado con hidruma, que significa construcción, fundación, morada o soporte. El verbo conjugado como hidruo se traducirá así como asentar, instalar, por tanto construir. Argé entonces funda un establecimiento. Los que tienen la labor de fundar y tomar el argé como su principio son entonces los arquitectos. El argé deberá tener una finalidad y resultados perceptibles, es decir, la salvación de las cosas. Salvar es la traducción moderna del griego antiguo sozo, pero este verbo tiene matices y literalmente corresponde a instalar bajo un techo, cobijar o proteger, dejar vivir, preservar la memoria e impedir que desaparezca para siempre. Entonces, según lo que nos dicen estas fuentes, la causa final de la arquitectura es la creación de espacios donde la vida humana pueda recogerse. Entonces nos quedamos con que los arquitectos tienen la labor de construir espacios para que la vida humana se recoja, ¿no es cierto? Así es. Pero volvamos a Platón. ¿Tiene algo más que decirnos con respecto a la actividad que ha hecho que las imágenes de las ciudades cambien? Claro. Dentro de las teorías de las ideas,
Platón encerrará a sus ideas estéticas. Escudriñemos en ellas. La teoría de las ideas. La teoría de las ideas fue planteada por Platón durante el desarrollo de varias de sus obras, desde su etapa de juventud hasta su etapa senil. A grandes rasgos, Platón concebirá la realidad como dos mundos. Por una parte, el mundo inteligible, aquello dominado por las ideas, cuyo carácter es inmaterial, indestructible e inmutable, y representa el verdadero ser. Ellas, las ideas, serán susceptibles del conocimiento verdadero o episteme. Del otro mundo del que te hablaba, Platón lo distingue como el sensible, aquel que percibimos por los sentidos y es susceptible al devenir, correspondiendo a un arquetipo de la realidad. A diferencia de las ideas, las cosas que constituyen al mundo sensible son materiales y corruptibles, solo susceptibles de opinión o doxa. Platón entonces hace una separación que designa el término corismos entre lo sensible, cosmo oratos, y lo inteligible, cosmo noetos, pero entre ellas va a haber una interacción en la cual el mundo de lo sensible va a pretender, ya sea imitar o participar, de la idea. Esta teoría será base para la fundamentación de lo que conocemos actualmente como las ideas estéticas de Platón. Las ideas estéticas de Platón. En ellas, Platón destaca dos grandes temas, el concepto de belleza y el concepto de arte. La belleza. Rechazó la definición socrática funcionalista, pensando que la adaptación al fin puede ser el medio para llegar a lo bueno, pero no puede construir lo bueno. Sócrates decía que lo bueno debía ser bello, por dos motivos. Uno, pues compartía el concepto amplio de belleza que existía en Grecia, donde se incluían los valores morales. Y en segundo lugar, pues pensaba que las cosas buenas eran aquellas que cumplían su función, las que se adaptaban a su fin. Sócrates pensaba que todo lo que es bueno es a la vez bello porque cumplía su finalidad. Platón no comparte esta visión, pues creía que no puede ser ni bueno ni bello algo que sea eficiente para un mal, que para la concepción socrática se adapta a su función. Por ejemplo, una espada sirve al fin de matar, pero no puede ser bueno aunque sirva a su fin. Para Platón, existen formas, colores y sonidos que apreciamos por ellos mismos y no en función de su utilidad, y estos no estarían incluidos en la definición socrática. Pero Sócrates distinguía entre las cosas bellas por sí mismas, el pulcrum, y las bellas por su utilidad, el armoton, por lo que Sócrates preparó en cierta forma el camino a Platón, su aprendiz. Por otra parte, Platón también rechaza el carácter hedonista sofista. Piensa que el placer no puede ser un rasgo que defina la belleza, pues existen placeres que no afectan la vista ni el oído. Su rechazo se basa en 4 puntos principales. Primero, la declara una definición muy limitada y restringida, puesto que Platón no admite que la belleza se limite a los objetos sensibles, solo basándose en las apariencias de las cosas en su esencia. Segundo, declara que los sofistas interpretan la belleza subjetivamente. La reacción de placer no es universal en todas las personas. Platón consideraba que la belleza era objetiva y que su intención no era imponer que algo es bello a la gente, sino que lo que es bello lo es por esencia. Tercero, el placer es pasajero y esto no podría constituir la belleza, pues ella es permanente. No existe lo bello que no fuese innato e imperecedero. Cuarto y por último, Platón se opone a todo lo que nos guste sea bello, pues a veces solo lo aparenta, siendo que una belleza ilusoria. Idea expresada en República en el libro séptimo en la alegoría de la caverna. Plantea de este modo que existe una belleza aparente y una belleza verdadera, también llamada tradicional. La primera se percibe por los sentidos y la segunda por la razón, la intelección. La razón es la que nos permitirá distinguir entre la verdad y la mentira, entre las cosas bonitas y las que no lo son, entre la sabiduría y la falsedad. Esto hace que se considere a Platón como el iniciador de la crítica de arte y la especulación estética. A manera de conclusión, Platón planteaba que el aspecto físico no determina la belleza, puesto que estas sensaciones son temporales y son meras copias de los objetos verdaderos que se encuentran en el mundo de las ideas. La belleza es así, la idea misma, pura, que se puede dar lugar a sensaciones subjetivas ligadas al mundo de lo sensorial. Plantea que estas sensaciones producen placer alejándose del espectador y por lo tanto el de la realidad, y que por el contrario es mejor preferir lo simbólico y conceptual
debido a que su fin último no es el placer, sino la ayuda de la transmisión de las ideas representadas. Platón dice que si es que hay alguna cosa por la que vale la pena vivir, es para contemplar la belleza, aquella belleza que él concebía, no de las formas, no de los aspectos exteriores, sino la que se refiere al bien, a la verdad, a los mayores valores humanos. Retomemos las ideas estéticas de Platón, ahora a lo que se refiere al arte o tecné en su realización. El arte, traducido al latín como ars, al igual que la belleza, tiene un concepto amplio en Grecia. Para ellos, el tecné era toda actividad humana productiva y no cognitiva que dependía de la habilidad y no de la inspiración, siempre guiada por normas y reglas generales. Esta concepción unía el trabajo tanto del arquitecto como el de un pintor, además de la labor de un médico, tejedor o carpintero, de manera que todas constituían variantes del arte. De esta manera incluía también lo intelectual, llevado por el conocimiento de un sistema normado y de la habilidad además, lo cual era valorado. Pero era despreciado también, pues constituía un trabajo físico y remunerado. Platón distingue las artes entre productivas y miméticas. Las primeras reproducirán objetos que nos hacen falta, en cambio las segundas reproducirán imágenes que intentarán aparentar la realidad, intentarán representar la idea. Ejemplos de esto son la pintura y la escultura. Platón toma el concepto de mímesis como la imitación de las cosas, y que las artes miméticas constituían algo sencillo, pues correspondían al mundo sensible y no a lo real, es decir, no corresponden a la idea misma. La imagen es parecida a la realidad, pero es irreal. Las artes imitativas de este modo corresponden a una copia de una sombra de una idea, a cosas irreales. ¿Sabes? La verdad no entendí mucho. En República, Platón nos muestra el ejemplo de cómo representar una cama. El carpintero busca los materiales para realizar el lecho determinado, pero el pintor representa solo la apariencia del lecho. Es entonces la apariencia de una cama. El pintor está doblemente alejado de la realidad, doblemente alejado de las ideas. Él piensa que las artes cumplirán su función dentro del estado perfecto, si es que ayudan a buscar la justedad y la veracidad. Vale decir, las artes deben atenerse a las leyes externas que rigen el cosmos, y penetrar en el mundo de las ideas. Deben descubrir y representar las ideas. Cada desviación corresponderá a una falsificación y a un error. La arquitectura se ubica así en las artes productivas que se aparta del resto de las artes, pues las considera como aquellas que se acercan con mayor exactitud a las ideas y que consiguen de mejor manera la justedad. Para Platón, la arquitectura no es la apariencia de las cosas, sino la cosa misma. Deja ver si entendí. Siguiendo el ejemplo del lecho, el artista productivo carpintero estará menos alejado de la idea que el pintor, que vendría siendo el artista mimético, ¿verdad? Sí, creo que ya entendiste. Prosigue así Platón y ubica la arquitectura entre las artes productivas. Sin embargo, la arquitectura se aparta del resto de las artes, pues la considera como aquella que se acerca con mayor exactitud a las ideas, consigue de mejor manera la justedad. Para Platón, la arquitectura no es la apariencia de las cosas, sino la cosa misma. Como sucede con la comida, que existe la buena y la chatarra, la arquitectura que se hace hoy en día es chatarra. Así la definen ciertos historiadores, quienes añaden que una gran parte de lo que se diseña actualmente en las grandes ciudades es mediocre y problemático. La homogenización es el problema fundamental de la arquitectura actual, debido a que neutraliza la cultura de cada región, es decir, aplanando cada una de sus partes, dejando todo igual. De esta manera la arquitectura se universaliza en un solo tópico. Además, se establece que la única diferencia entre la arquitectura de los países de primer mundo y los que están en vía de desarrollo son simplemente los materiales y la tecnología. Sin embargo, la mayor parte de lo que vemos ahora son rascacielos altísimos hechos con materiales que vienen de otras partes del mundo y que algunos historiadores incluso establecen una relación entre la sociedad y los arquitectos, ligándolos entre sí en una unión de dependencia. De esta manera, los arquitectos podrán incluso asumir una actitud exigente y de crítica social, pero sin embargo no siempre la totalidad de ellos estaban dispuestos a adoptar esta actitud. Platón nos decía que la labor de los arquitectos era crear espacios que en la vida pueda recogerse, un lugar que dé cobijo.
Pero eso también trae un nuevo problema, que radica en el exclusivo uso privado que se hacen de las construcciones. Si nos basamos en los pensamientos platónicos, ¿deberíamos plantearnos acerca del qué y cómo construir? De lo que no hay dudas es que la arquitectura de los nuevos años debe acercarse más a las verdaderas necesidades de las personas. Entonces, ¿cuál es el nuevo paso a dar?